Especializada en servicios fiscales, SCAT es una de las únicas dos firmas mexicanas con presencia internacional. Actualmente contamos con oficinas en México, Uruguay, Estados Unidos y España. Con 12 socios y más de 90 profesionales, nuestro crecimiento se debe a que somos una firma sustentada en la calidad de nuestro equipo y en la ética profesional impecable que caracteriza a cada uno de los que lo formamos. El prestigio profesional que nos acompaña en Latinoamérica y otras partes del mundo es el resultado de una experiencia comprobada y de nuestra filosofía enfocada en el cliente que va más allá de la asesoría fiscal. A través de nuestra filosofía Beyond Tax Advisory, nuestro objetivo es potencializar la satisfacción del cliente y ofrecerle más valor del esperado, por medio de actualizaciones sistemáticas en impuestos y nuestra disposición de dar la milla extra en todas nuestras actividades. Trabajo creativo e intelectual de excelente calidad. Acompañar a nuestros clientes más allá de lo que la competencia acostumbra. Confianza total. Sabemos que los servicios fiscales tienen que ser cercanos y ágiles. Los especialistas deben responder con inteligencia y creatividad. En SCAT, actuamos en consecuencia dejando atrás las acostumbradas respuestas lentas y burocráticas de grandes compañías. SCAT cubre aspectos fiscales locales e internacionales con enfoque multidisciplinario de servicios que se encuentran disponibles para compañías que operan con inversiones nacionales, extranjeras o mixtas. Consultoría y planeación fiscal, outsourcing fiscal y cumplimiento, impuestos internacionales, litigio fiscal, precios de transferencia, comercio exterior y aduanas, fusiones y adquisiciones, expatriados. Pilares de la visión SCAT: ser honesto, ser transparente, ser sorprendente, honrar nuestra palabra, hacer todo con calidad, ser amable, humilde y natural. Nuestros clientes, autoridades fiscales e incluso nuestra competencia dan testimonio de respeto y reconocimiento a nuestros socios. LeadersLeague nos cataloga como una firma excelente de servicios fiscales. El International Tax Review nos ubica en la banda 2 al mismo nivel de 2 de las Big Four. Contamos con penetración en diversos sectores. Vale la pena resaltar los del sistema financiero como bancos extranjeros, fondos de inversión, el sector inmobiliario, farmacéutico, energético y automotriz. Asesoramos a entidades del gobierno como NAFINSA y el CENACE, Centro Nacional de Control de Energía. Síguenos y conoce la experiencia Beyond Tax Advisory. En SCAT, vamos más allá de tus necesidades. Muy buenos días a todos nuestros clientes, amigos y participantes en este evento. En esta ocasión, SCAT presentará, junto con mi socio Alejandro Isas, el webinar de declaraciones locales maestra, así como análisis previos de precios de transferencia antes del cierre del ejercicio 2022, que técnicamente ya debemos de estar enfocados en ese tipo de temas. Vamos a ver las modalidades de esta legislación para 2022 que van a empezar a aplicar una vez cerrado el ejercicio. Y sin más preámbulo, de nuevo muchas gracias a nuestra audiencia, gracias por participar. Empezamos. Les presento a los dos socios que presentarán el día de hoy. Primero tenemos a Emilio Ángeles, que es contador público, egresado de la EBC y licenciado en Derecho por la UVM, con maestría en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle, además de contar con diversos cursos nacionales como en el extranjero en materia de transferencia. Participó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la redacción e implementación de diversas reglas de precios de transferencia y asimismo es perito de precios de transferencia, registrado ante la TFJA, siendo experto en realización de evaluaciones. Cuenta con más de 29 años en precios de transferencia
y ha trabajado en diversas firmas internacionales. Practicante altamente reconocido en precios de transferencia por International Tax Review. Actualmente es socio líder de la práctica de precios de transferencia y evaluaciones en SCAT. El segundo ponente es Alejandro Izás, quien es contador público egresado de la UVM, con maestría en impuestos por la Universidad IEU, con un diplomado en impuestos internacionales por el ITAM. Cuenta con certificación en fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, además de contar con diversos cursos nacionales e internacionales en materia de precios de transferencia. Cuenta con 25 años de experiencia en materia de precios de transferencia y evaluación de negocios y ha trabajado en diversas firmas internacionales. Es practicante altamente reconocido en precios de transferencia por International Tax Review y actualmente es socio de la práctica de precios de transferencia Bajío en SCAT. Ahora le doy la palabra a Alejandro Izás. Comience. Gracias, buenos días por acompañarnos. Siguiente lámina, por favor. Bueno, prácticamente hoy, como lo comentaba mi socio Emilio, estaríamos viendo como primer punto los nuevos vencimientos para las declaraciones informativas en materia de precios de transferencia. Creemos que es un punto bastante importante y relevante a considerar. También estaremos viendo quién tiene la obligación de presentar o quiénes tienen la obligación de presentar la informativa local y maestra. Veremos también el contenido de las declaraciones en materia de precios de transferencia. También estaremos viendo cuándo es la fecha de presentación del ICIF y el dictamen fiscal. Estaremos hablando también sobre las nuevas obligaciones del anexo 9 de la DIM. Estaríamos hablando sobre las adiciones, algunas adiciones que están incorporándose para efectos de los estudios de precios de transferencia a partir de 2022. Estaríamos hablando de la aclaración informativa para empresas manufactureras, maquiladoras y servicios de exportación, la DIEMSE. Y estaremos hablando sobre el análisis de precios de transferencia anticipado. Asimismo, también platicaremos acerca del benchmark de precios de transferencia para efectos del cierre del ejercicio, como ya les comentaba hace un momento. ¿Qué tan importante es esta práctica desde los últimos meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, para ver si nuestras operaciones intercompañías técnicamente están a valores de mercado o hay alguna operación que me faltó, que estoy generándole a un residente en el extranjero, que estoy prestando servicios, etcétera, y si la debo de incorporar o no en este ejercicio y los efectos de no haberla incorporado en años anteriores. La implementación de la documentación, que es básicamente el estudio, daremos ciertas recomendaciones, la calidad de la documentación, que no nos tenemos que ir muy lejos, platicaremos qué estructura debería de, o sería recomendable, sin ser autoridad, evidentemente, porque simplemente tiene que ser un reporte donde genere información de acuerdo a lo que nos pide la ley, y lo hemos visto en algunos requerimientos por parte de la autoridad que siempre preguntan en dónde están ciertas partes del estudio. Riesgos que tiene este estudio, de hacerlo o de no hacerlo. Hay empresas que no lo han hecho en muchos años, hacen el último, etcétera. Platicaremos un poco de ello también. La división de responsabilidades dentro de la compañía de este tema. Sí, las prioridades luego que existen también en las compañías, oye, ¿lo hago o no lo hago? Sí, y otros temas relevantes que hay a partir de este año 2022 que hay que tomar en cuenta, sí, y más que nada porque, como ya decía Alex, pues los tiempos quizás se acortaron, hay que ir preparando ya la documentación desde hoy. Adelante, por favor. La siguiente lámina. De acuerdo. Como vemos aquí, entrando ya en la materia, los nuevos vencimientos que traemos dentro de las declaraciones informativas. Hay que recordar que todo esto se viene desarrollando desde hace muchos años aquí en México. Precio de transferencia inició en el año de 1995 para el sector maquilador. A partir del año de 1997 para todas las demás empresas de todos los demás sectores. Se incorporaron ciertas reglas dentro de resolución miscelánea, luego dentro de la ley de impuesto a la renta, y todo esto evolucionado. Son reglas que vienen de la OECD, y dentro de estas reglas de la OECD están incorporadas estas declaraciones.
Les hago esta historia porque primero teníamos la declaración informativa de partes relacionadas, que es el famoso DIN 9, que venía dentro de una serie de declaraciones informativas desde hace varios años, y las únicas que han sobrevivido es este DIN 9 y el DIN 4. Recordemos que el DIN 4 es referente al título quinto de pagos que hace México, un mexicano residente en el extranjero por servicios administrativos, pago de regalías, financiamientos, etcétera. Y aquí es donde surge este tipo de declaración informativa para México, el DIN 9, donde la autoridad quería saber qué operaciones México tenía con partes relacionadas del extranjero solamente. Sin embargo, a partir del año 2022, dentro de este DIN 9, se incorpora la obligación de no solamente incluir a las operaciones entre partes relacionadas de México con el extranjero, sino también, a todas las operaciones intercompañías locales de ingresos y de egresos. Este formato DIN 9 se vino ampliando en el tiempo, ¿sí? Desde simplemente poner quién era mi parte relacionada, en dónde estaba ubicado, el tax ID de la parte relacionada, qué tipo de operación había tenido y la metodología y si había cumplido o no. Hasta ahí se quedaba. Sin embargo, en el tiempo se ha venido ampliando y se ha venido ampliando con más información a través de una carga batch, en donde ahora hay que poner el rango, el rango de utilidad que estoy comparando de mi Tested. Tested es la empresa mexicana que está haciendo la operación. Hay que recordar que tenemos operaciones de ingresos y egresos que me afectan el estado de resultados y yo saco una razón financiera o un indicador financiero que comparo. Eso ya hay que incorporarlo dentro de la declaración informativa, ¿sí? Y antes se presentaba el DIN 9. Estoy empezando si ven la lámina de abajo hacia arriba, por ser la primera, se presentaba el 31 de marzo, ahora 31 de marzo o 15 de julio si yo tenía alguna opción de presentar el dictamen fiscal. Ahora se va a presentar todo el 15 de mayo, ¿sí? Luego, pues a través de las acciones BEPS, vemos que se implementan dentro de los países, y México no es la excepción, la declaración local, informativa local, informativa maestra y la de país por país. La de país por país, son pocas las compañías en México que lo presentan, porque son holdings que tengan 12,000 millones de ingresos consolidados en el ejercicio inmediato anterior. Entonces, está enfocado a las grandes empresas aquí en México, que ya sabemos, alguna Telefónica, alguna empresa que hace cementos, empresas muy grandes creadas aquí en el país, de pan, etcétera, ¿no? Entonces, estas declaraciones tienen un formato que es general, por ejemplo, la de país por país, pero cuando tenemos en 50, 60, 70 países operaciones con partes relacionadas, se vuelve complicada, inclusive aunque está acotado el número de empresas que la podrían presentar. Aquí el tema a comentar es de que no existe una carga batch como existe para el anexo 9 del DIM, donde en Excel meto la información relativamente más sencilla y ya luego la subo a la página del SAT. Me voy a pasar a la declaración informativa maestra, que pues, técnicamente se puede elaborar ya sea desde el extranjero por mi parte relacionada, me la mandan en inglés. Lo que hacemos aquí en territorio nacional es incorporarle nada más los RFCs de todas las empresas que tenían la obligación hasta el 2021, de acuerdo a los ingresos. Sin embargo, ahora van a tener más empresas obligación. Alex nos va a platicar de ello. Y me voy a la declaración informativa local, que esta también es igual que la maestra, pero es individual. Hay que recordar que todo esto viene como fundamento legal en el artículo 76, ¿sí? Primero la fracción 10 para el DIM, 76A para lo que son las locales, esto en relación con el 32H del Código Fiscal de la Federación y también en relación con el 32A. Si nos ayudan a poner la presentación, por favor. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Pues adelante con la siguiente, por favor. Gracias, Emilio.
bueno, ya un poquito estableció más o menos quién tiene la obligación de presentar la informativa local y maestra. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso. Tienen la obligación de presentarla tanto la informativa local y maestra, aquellos contribuyentes sus ingresos acumulables del ejercicio anterior accedan a igual o superior a los 904,215,560 pesos. También las empresas que al cierre del ejercicio fiscal anterior tengan acciones colocadas entre un gran público inversionista. Todas las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal opcional, que considerado como para grupo de sociedades, y las entidades paraestatales de administración pública federal. Son básicamente las que estarían presentando. Adelante, por favor. Y también las personas morales residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, y los contribuyentes que sean partes relacionadas de los sujetos establecidos en el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. Básicamente son quienes presentan el dictamen fiscal. En el caso de que alguna de estas compañías del grupo presente un dictamen fiscal, todas las compañías del grupo estarían obligadas a presentar lo que viene siendo la informativa local. Prácticamente son los mismos requisitos para tanto la presentación de la local con la maestra, y solamente presentarán la declaración maestra aquellos grupos que tengan una parte relacionada en el extranjero. Solamente se presenta un solo informe maestro por grupo. Sería básicamente en este tema. Adelante. Alex, no sé si haya que aquí remarcar nada más el tema, el último cuadro, ¿no? Que es un cambio bien importante. Sí. Que con que una empresa del grupo presente o tenga la obligación del dictamen fiscal, ahora que ya es una obligación a partir del 2022, si cumple con los ingresos de 1,650 millones de pesos, todas las demás empresas del grupo, aunque no cumplan con los ingresos, tendrían que presentar la declaración informativa local y maestra, ¿no? Así es. Es un tema bien relevante. Me regresé aquí un poquito porque hay que tenerlo presente, porque va a ser muchísimo trabajo. Si hay un grupo que tenga 80 empresas dentro del grupo, pues las 80 empresas dentro del grupo tendrían que presentar la informativa local. ¿Sí? La siguiente lámina, por favor. Sí, correcto. Aquí vemos el contenido de la declaración, de las declaraciones. Esto es en general, y estas estructuras vienen en BEPS y aplican para todos los países. ¿Sí? Voy a empezar por la declaración de país por país. Sí, que nos marca en general que hay que ver la distribución mundial de los ingresos e impuestos pagados. Me piden esta información, las actividades económicas de cada una de las en general, cada una de las entidades del grupo y sus actividades económicas en cada uno de los países, pero en algún país podemos tener, en esta de país por país, valga la expresión, 5, 6, 7 empresas que son también del mismo grupo. Entonces es donde se vuelve un reto para las empresas que lo tienen que presentar, y más no habiendo un formato, insisto, que pueda ser muy amigable para poder subir esta información. Hay quienes nos han comentado, oye, nos lleva casi un mes o más de eso, tan solo el puro llenado de esta declaración cuando nos ha correspondido presentarlo, ¿sí? De la declaración informativa maestra, como ya comentaba Alex y también hace un rato un servidor, esta es una por todo el grupo en México. Se presenta la estructura organizacional dentro de esta información, descripción de la actividad, sus intangibles, actividades financieras, la posición financiera y fiscal en general de todo el grupo. Se incluyen todos los RFCs cuando se sube a la plataforma del SAT. Y se puede presentar en idioma en español o en inglés, ¿sí? Si viene en algún otro idioma, o hay que traducirlo al inglés, o hay que pasarlo al español para que se suba este formato. La declaración informativa local, aquí les puedo comentar que yo creo que tenemos que ir evolucionando los estudios
a que sean casi como la estructura de la informativa local. ¿Por qué? Porque el 70% de la información que me pide resolución miscelánea es básicamente el estudio de precios de transferencia, aunque esté en el último renglón que pueden ver ustedes en esta lámina, ¿sí? Me piden la estructura organizacional interna, es decir, los directores, directores de área, gerentes, etcétera, y hay que ver hasta qué nivel se presenta, con nombres, evidentemente, ¿sí? Las actividades de negocios y estrategias, las políticas de precios de transferencia en general de la empresa, información financiera y fiscal específica de las partes relacionadas, que aquí se vuelve todo un reto, porque los grupos internacionales, cuando uno empieza a solicitar cierta información del activo, de los pasivos, fiscal o de pago de impuestos en el extranjero, pues hay una renuencia en dar esta información porque es extraterritorial de acuerdo a la ley interna, ¿no? Oye, que es a través de una declaración informativa local que la aplica todo el mundo a través de las acciones BEPS. Pues sí, pero hay quienes nos han indicado, oye, señala por favor que no estuvo a mi alcance ver este tipo de información, y así lo hemos manifestado. Evidentemente hay clientes contribuyentes que dicen, sí, aporto esta información y se pone dentro de la declaración informativa local. Aquí quiero remarcar que ahorita hay que ya empezar a hacer los estudios de precios de transferencia para las empresas que vamos a presentar o que van a presentar el 15 de mayo. Y hay que tomar acciones. El estudio debe de ser debe ser una declaración informativa local para que nos dé tiempo el 15 de mayo. No sabemos si van a dar una prórroga a las autoridades. El Colegio de Contadores entendemos y agrupaciones de los sectores comerciales están impulsando y están solicitando que haya una extensión del 15 de mayo a que sea con un poco de meses más, no sé, junio, julio quizás. Estaba muy bien como se tenía, porque daba muy bien, valga la expresión, muy bien también el tiempo de presentar un dictamen fiscal, quizá en mayo, quizá en junio, ¿sí? Y posteriormente ya presentar toda esta información, ¿sí? Pero bueno, así tenemos nuestra legislación a partir del 2022. Adelante, por favor. Sí, Emilio, nomás me regresaría tantito en el último punto que comentabas. Yo creo que el punto que comentas es bien importante, ya que muchas veces los tiempos para solicitar o requerir la información, como decías, de las partes relacionadas del extranjero, es complicado que nos las otorguen. Entonces sí recalcaría la importancia de que sí se empezaran a realizar, pues a tomar acciones ya inmediatas para efectos de ir realizando la documentación, contar con la documentación, sobre todo aquella que va a prevenir del extranjero, que no depende de uno y que es importante revelarlas en estas operaciones, en estas declaraciones, perdón. También es importante lo que mencionas, ser eficiente y ya prácticamente manejar la documentación a 3 niveles, es decir, de manera local, que sería todo el estudio de precios de transferencia, más ciertas obligaciones que, como tú mencionabas, que te establece la resolución miscelánea para incluir en el informe local, manejarlo de manera maestra y país por país y no estar realizando estudio, además de todos este tipo de circunstancias, ¿no? O sea, es una recomendación de la OCDE donde te establece que manejes la documentación en los 3 niveles. Adelante, por favor. Entrando en el tema de lo que viene siendo el ICIF y dictamen fiscal, hubo un cambio de fechas que básicamente el ICIF se contempla al 31 de marzo del 22, se presentó en el 2021 al 31 de marzo del 22, ahora se estaría presentando en el ejercicio fiscal, para el ejercicio fiscal 22 en el 31 de marzo del 23. Aquí que es importante señalar, prácticamente en el ICIF viene una serie de anexos y cuestionarios relativos al tema de precios de transferencia. Es importante que se tenga la documentación a tiempo para que se pueda presentar información que realmente proviene de los estudios. Y aquí una recomendación es que se tuviera una coordinación con la parte de los auditores para que el llenado de aunque se supone que es una obligación del auditor, o de la empresa, normalmente solicitan al área de precios de transferencia que la llene y que provea la información. Entonces es importante recalcar y revisar que la información que se está presentando en dichos
anexos sí provengan de los resultados y las conclusiones de los estudios. Asimismo, en el dictamen fiscal sería la misma forma, existen cuestionarios y anexos. Recomendamos que se hiciera de la misma forma y tenemos que el vencimiento para el ejercicio 21 fue el 15 de julio del 22 a más tardar, y en este año sería la fecha de vencimiento para el 22, el 15 de mayo del 23. Aquí una de las complicaciones o las preocupaciones es que para poder salir a tiempo y poder presentar todo en todos los cumplimientos que se están venciendo al 15 de mayo del 22, del 23, sería importante ya contar con toda la información, y yo consideraría que aquí es una coordinación que muchas veces nos pasa, que es primero, si realmente los auditores solicitan que para poder culminar sus estados financieros dictaminados necesitan tener ya terminado, concluido el estudio de precios de transferencia, y para nosotros como parte de precios de transferencia es importantísimo ya contar con los estados financieros dictaminados. Consideramos que una buena práctica es que que se inicien conversaciones con la parte auditora, en las cuales está poder tener una conversación y una planeación para efectos que ambos podamos terminar en fechas similares, y por lo menos que se nos pueda dar un preliminar para nosotros poder estar concluyendo de manera oportuna y que se pueda cumplir en tiempo y forma. Como dice y lo ha comentado mi socio Emilio, hay una exagerada carga de trabajo, y por eso hago mucho hincapié de que es importante que a la brevedad posible se tomen acciones para poder culminar con toda esta información y poder presentar en tiempo y forma. Adelante. Como comentaba Emilio, que ya lo había dicho en la introducción, se amplía la obligación de la información de parte de las nacionales dentro del anexo 9. Esto ya se venía mencionando desde hace varios años. Sin embargo, ya hasta este ejercicio lo involucran. ¿Qué es importante o qué es lo preocupante aquí en este tema? Quizá muchos grupos nacionales tenían la práctica de considerar hacer los análisis de sus operaciones solamente considerando la parte de los ingresos, considerando que si el ingreso está bien, debería estar bien en la parte de las operaciones de egreso a la otra parte relacionada. Sin embargo, consideramos como práctica sería oportuno el poder hacer los análisis para poder corroborar que las operaciones de egreso efectivamente sí están en temas de valores de mercado, y no por dichas operaciones pudieran presentarse márgenes bajos o pérdidas que pudieran afectar el resultado de precios de transferencia. Ya verlo desde un punto de vista global, una de las situaciones por las cuales la autoridad pone esta declaración es precisamente tener la información de manera global y poderse darse cuenta realmente cómo están todas las operaciones del grupo. Entonces, consideramos que es importante tomar en consideración esta parte. Otra parte importante es en cuanto a las adiciones que comentábamos en la introducción de los estudios de precios de transferencia. De acuerdo al inciso B del artículo 76, fracción 9 de la Ley de Impuesto a la Renta, establece que se deberá de incluir los activos y riesgos de las partes relacionadas con que se tuvieron operaciones, y antes solamente era con las del contribuyente. Entonces, ahorita sí es importante hacer una verdadera evaluación de quién asume qué función, los riesgos y cuáles son los activos que están involucrados en dicha operación, tanto de la parte analizada como de las partes relacionadas. Otra modificación importante y que va a ser trascendental es que desde hace muchos años se venían realizando los estudios, haciendo un análisis de comparabilidad, utilizando un periodo de 3 años como práctica o más, contra el año o el ejercicio del contribuyente. La autoridad se quejaba mucho que esta práctica se estaba llevando a cabo indiscriminadamente, sin que en la realidad pudiera haber una justificación del porqué o del ciclo económico, el por qué se estaba utilizando o haciendo el cálculo de esta forma. Entonces, para este ejercicio ya incluye dentro de la legislación que solamente la comparabilidad se va a hacer de ejercicio de las comparables contra el ejercicio de la entidad analizada. Esto pudiera afectar a los contribuyentes que lo venían manejando de esa forma, y es importante evaluar caso por caso en cuándo sí es aceptable o recomendable analizar más de un ejercicio por el tema de ciclo de negocio,
Específicamente, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz es uno de ellos que se puede justificar por ciclo de negocios, y por cada sector se tendría que analizar y no utilizarlo de manera indiscriminada, porque va a ser cuestionado ya a partir de este ejercicio. Alex, si me permites hacer un comentario adicional, ahorita estamos parados en el 2022, que se vale hacer una comparación de trienio, 3 años, 2022, 2021, 2020, con un efecto de pandemia en 2020 y algo en 2021. En el ciclo de algunos sectores me pegó, todavía tengo un efecto ahorita en este año 2022. Son de los puntos que podemos poner sobre la mesa, porque quizás hay alguna empresa que traiga este tipo de efectos post pandemia, ¿sí? Y que pues, la autoridad ahorita sacó este tipo de aclaraciones dentro del artículo 179, ¿sí? Para ver quién va a poner 3 años o quién va a poner la comparabilidad de año contra año. Y hasta aquí dejo mi comentario. Exacto. La Gracias. siguiente. Muy bien, en el tema de declaración informativa para empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación, la DIEMSE, que esta básicamente la presentan las empresas con programa IMEX o maquiladoras que conocemos, que venían tributando bajo el Safe Harbor o el APA. ¿Sí? En esta declaración informativa que se presentará a más tardar en julio de este año que sigue, 2023, para este tipo de sectores, ahorita ha habido muchísimo control, desde temas para certificarlas en IVA a las nuevas empresas. Antes había muchos beneficios para efectos de que un inversionista extranjero pusiera este tipo de compañías en toda la frontera, con el objetivo de proporcionar trabajo, ser fuentes para todas las personas que viven en la frontera con México. Está muy cerca ahí de importar, exportar. Este tipo de sectores estaban beneficiados. ¿Por qué? Porque técnicamente el inventario pues, era prestado, venían desde el extranjero, se transformaba aquí en el país, se regresaba en un tiempo de producción, 1 o 2 meses, ya como producto final. Insisto, era prestado, no se registraba en los libros de la empresa mexicana, y también la maquinaria estaba en comodato o en préstamo, y la propiedad la tenía el residente en el extranjero. Pues este tipo de conceptos generaban la figura del establecimiento permanente aquí en nuestro país para el residente en el extranjero, siendo responsable solidario la maquiladora mexicana, y para estar en la posibilidad digamos así, una exención del establecimiento permanente del residente en el extranjero, era que se tenía que tributar a través de esta figura de Safe Harbor. Safe Harbor es una fórmula, una especie de retorno sobre activos, para pagarle impuestos a la autoridad, donde se determinaba una utilidad fiscal directamente. Y si no estaba de acuerdo, yo presentaba una resolución, que es un acuerdo de precios anticipados en los términos del 32A del Código Fiscal de la Federación, en donde le señalaba a la autoridad que me debía de corresponder a una utilidad menor en relación con la del Safe Harbor, porque es muy alta. ¿Por qué? Porque la maquinaria puede ser con mucha tecnología, y las bases del 6.9 sobre el Safe Harbor o 6.5 sobre los costos y gastos, pues puede ser de una diferencia importante. Sin embargo, a partir del 2022, eliminan la opción del APA. Entonces, todo el sector IMEX va a tributar a través de la fórmula del Safe Harbor. Pero aquí les estamos incorporando también la figura del APA. ¿Por qué? Porque todavía en la declaración informativa para el año de 2022 hubieron empresas elegibles de años anteriores, es decir, todavía estaba dentro de la ley en 2021, que podía yo tomar la opción del Safe Harbor y el APA. Y el 32A del Código Fiscal me dice que el APA es 2 años hacia atrás y 3 años hacia adelante. Entonces, si estaba parado en 2021, todavía me aplica 2022, 2023 y 2024 si tomé la opción del APA. Es decir, en esta declaración informativa todavía le debo de decir a la autoridad si me voy por Safe Harbor o tengo
también la otra opción de haber presentado mi solicitud del APA, inclusive hasta el 2024. ¿Qué va a pasar a partir del 2024? Pues hay un cambio de gobierno, no sabemos si la nueva administración regrese otra vez a la opción del CEJARO-LAPA. ¿Por qué? Porque son empresas que dan mucho trabajo en la frontera. Yo desde 1995 he viajado a la frontera, empecé a hacer los estudios de precios de transferencia y en verdad son empresas muy importantes que generan mucho empleo, ¿sí? Y sí había un beneficio en el pago de impuestos. Ahorita como están dando los resultados de un Safe Harbor en comparación con un APA, quizá un Safe Harbor ya cuando lo transpolo a costos y gastos, en lugar de yo traer un markup entre un 5 y un 10% sobre costos y gastos, se me va arriba del 10%, ¿sí? Pero bueno, se vuelve caro. Y como ya no hay la elegibilidad del APA, no sabemos si esto va a ser sostenible para las empresas que están invirtiendo aquí en México en pagar impuestos. Pero bueno, hasta aquí me quedo con esta declaración informativa de IEMSE. Sí, adelante, por favor. Muy bien. ¿Qué hay con los análisis previos que ya debemos estar haciendo para este año 2022? Sí, que básicamente hay que identificar anticipadamente posibles contingencias en materia de precios de transferencia. ¿Por qué? Por alguna situación que tenga en especial la compañía. Si antes la compañía, por ejemplo, no pagaba los fletes, los pagaba la parte relacionada del extranjero y de repente hay un cambio de política y en México ahora la empresa que está transformando, manufacturando, empieza a pagar los fletes, le voy a cargar el markup y dentro de los precios de venta que estaba haciendo con mi parte relacionada no traía este efecto. ¿Cómo lo voy a monitorear para efectos del cierre del ejercicio? ¿Sí? Ya estoy preparando mi información para el anexo 9 y para el local file. Ya estoy haciendo el estudio de precios de transferencia con ese enfoque o los análisis. Identificación de áreas de oportunidad. Le llamamos áreas de oportunidad porque nos preguntan, oye, México está prestando ciertos servicios de coordinación, de logística, para poner mercancía en Centroamérica, en Sudamérica, hace toda la negociación con los proveedores, hace toda la logística para mandar toda esta mercancía que se está vendiendo a las partes relacionadas o partes vinculadas que así los nombran en Centroamérica y Sudamérica. ¿Debería de cobrar algo? Pues la respuesta así inmediata es, pues sí, debería estar cobrando algo, ¿sí? Por estos servicios de logística. Oye, ¿cómo hago la determinación del servicio de logística? Es una prorrata porque yo traigo un grupo de 15 personas que servicios especializados están haciendo toda esta labor y lo prorrateo en todos estos países, Centroamérica y Sudamérica. Oye, pero ya te fijaste en la legislación de Colombia, en la legislación de Perú, tienen un punto dentro de la ley del impuesto a la renta o el equivalente muy similar a México, donde los gastos a prorrata son no deducibles. Pero hay que ver efectos fiscales si lo tenemos de esa manera. Tienes un reporte de tiempos para ver todo esto, ¿sí? ¿Cómo lo podemos implementar o lo implementamos si es no deducible para aquellos países? O sea, es un tema bien interesante, ¿sí? Y esto viene relacionado con el punto 4 que le estamos poniendo aquí en esta lámina. Oye, ¿lo vamos a meter como un ajuste de precios de transferencia antes del cierre del ejercicio? ¿O posterior al ejercicio? Pues, técnicamente debería entrar como un tema natural para este año. Pero si mi factura de esta operación que yo no había identificado o de precios que no había ajustado durante el año, lo voy a meter como un ajuste de precios de transferencia para el año 2022, si estoy parado en octubre, noviembre, mi factura me lo dice de esa forma. El artículo 180 de la ley de impuesto a la renta me dice bien claramente que si yo hago un ajuste de precios de transferencia me tengo que ir a la mediana, ¿sí? Y los criterios vinculativos, hay uno que me dice para precios de transferencia, oye, no te vayas a quedar en el rango inferior si tú traes una operación antes del cierre del ejercicio. Entonces me tendría técnicamente que ir a la mediana.
al estar haciendo, insisto, este ajuste de precios. El punto importante en las compras de productos, por ejemplo, oye, no me ajustaron el precio, me van a subir el precio, pero me lo van a subir de productos desde enero hasta ahorita, hasta octubre. Oye, sí, pero esto los importaste, hiciste pedimentos de importación, hay que hacer complementarios de los pedimentos, hay que hacer un pedimento, hay que meter ahí import-export, si hay aranceles, se vuelve un problema, una bola y más. Si una vez que cerramos el ejercicio, lo metemos como ajuste de precios de transferencia, ya estando en enero, febrero o más presentada la declaración anual, ya hay ciertos requisitos a través de resolución miscelánea donde hay que llenar una ficha técnica. Esta ficha técnica la hay que subir al SAT. ¿Por qué? Porque se trató de un ajuste de precios de transferencia. Hay que ver los tipos de reportes de precios de transferencias que hay que hacer, el original, un reporte donde se justifica técnicamente por qué no estaba dentro del rango, por qué me fui a la mediana y por qué sí debería de hacer el ajuste, tanto de ingreso como de egreso. Y más que nada es un egreso, porque cuando le incremento los egresos a México es cuando la autoridad es cuando responde y quizá haya unas revisiones. Entonces, este análisis previo es importante. ¿Por qué? Porque es el inicio también del estudio de precios de transferencia que hemos venido ahorita, tiene que evolucionar en la estructura de casi de una declaración informativa local. ¿Sí? Alex, no sé si querías comentar algo aquí adicional. Sí, otra de las ventajas de hacer el análisis previo en materia de precios de transferencia es, si bien hoy por hoy la autoridad cuenta con demasiados elementos para verificar la observación y poder corroborar dichos datos. Estamos hablando que tiene hoy por hoy una contabilidad electrónica, tiene la declaración, ya con la incorporación de la declaración informativa local, ya en la declaración anual ya estamos separando ingresos y deducciones de manera total que el contribuyente está reportando y que puede corroborar. Estamos hablando que ya tiene los anexos del CIPRED del dictamen y del ICIF y los cuestionarios. Estamos hablando que ya tiene, pues, desde luego, en caso de revisión de un estudio, también tiene la parte de las declaraciones informativas del 76A. Entonces, consideramos importante el estar evaluando y analizando toda esta información de manera oportuna, a efectos de estar cuidando y observando toda la información que se está manejando, que se está presentando al SAT y que se está, si no es la existencia de, que más adelante no voy a entrar a detalles, va a hablar mi socio Emilio, hablando de operaciones relevantes, hablando de esquemas reportables. Hay un sinfín de información y temas a cuidar que hoy por hoy se incorporan y que es conveniente a poder atender esto de manera oportuna, prevenir antes y tratar de prevenir de manera oportuna riesgos que pudieran presentar ya una vez que no se puede hacer nada y que es inminente la posibilidad de un ajuste de precios de transferencia o un problema de precios de transferencia. Entonces, básicamente es la prevención. Yo diría que es una de las grandes ventajas que se tiene en este punto, Emilio. Sí, si nos pasamos a la siguiente lámina, gracias Alex, aquí podemos ver esquemáticamente que esto pues lo podemos monitorear. Yo sé que en el día a día, y vamos a hablar un poco de las responsabilidades también de quién tiene que monitorear esto, un poquito más adelante, en las siguientes láminas. En el día a día pues tenemos muchos pendientes, hay que cerrar mensualmente toda la contabilidad, hay que ver pagos, hay que ver cobros. El Contralor está viendo todas las áreas, el Director de Finanzas está viendo cobranza, facturación, contabilidad, está viendo todo. Entonces, ¿en qué punto yo monitoreo esto? ¿A quién se lo encarga finalmente? ¿Sí? Oye, ya contraté, pues sí, el estudio lo vengo haciendo desde años anteriores con los mismos asesores, la misma persona. ¿Cómo veo esto? ¿A quién le encargo que me dé un estado financiero, un balance trimestral para ir monitoreando este tipo de temas?
si mi margen de rentabilidad, por ser una distribuidora, pues técnicamente sí es acorde al mercado, es igual que en años anteriores, pues, no tengo que monitorearme con el asesor. Traigo algunos temas extraordinarios ahí dentro del estado de resultados, donde mejoró la rentabilidad. Traigo algunas provisiones que no había incorporado en años anteriores, ahora las estoy incorporando, y eso hace que ya no vaya siguiendo el budget, porque esto tiene que ir de acuerdo al budget, ¿no? De acuerdo a cada uno de los meses o de los cuartos que estamos poniendo aquí, ¿sí? El budget, pues, evidentemente, es la elaboración del presupuesto. Entonces, es bien importante este monitoreo benchmarking, ¿sí? Y no solamente para efectos de precio y transferencia, sino internamente por la compañía, donde cómo podemos mejorar los márgenes de rentabilidad de México. O se justifica que a lo mejor tenga una pérdida. ¿Por qué? Porque mi parte relacionada también está generando pérdida en el extranjero. Y la pregunta podría ser, está bien, estás generando pérdida aquí y estás generando pérdida en el extranjero. Más, ¿es equilibrada esta pérdida? O sea, proporcionalmente, de acuerdo a funciones, activos y riesgos, ¿México debería de estar perdiendo lo que me estás diciendo o debería estar perdiendo menos? ¿Está asumiendo más riesgos de los que debería de asumir, independientemente de que la parte relacionada también esté perdiendo? ¿Sí? Y esto lo podemos ver mes a mes, y en este trimestre se ve más claramente, ¿sí? No sé, Alex, si querías comentar algo aquí. Sí, uno de los grandes errores que considero es que si bien precio transferencia es un tema fiscal, muchas veces pues, las políticas de precio de transferencia, tanto de los grupos multinacionales y nacionales, tienen que venir de una situación financiera y desde luego prever las consecuencias fiscales que se tengan. Entonces, muchas veces podemos considerar que el tema económico o las circunstancias económicas son constantes y son variantes durante el año. Entonces, como lo venía comentando Emilio, es importante estar monitoreando de manera mensual, trimestral, cuál es el comportamiento, hacer un chequeo, monitoreo de las utilidades que se están manejando en el mercado, es decir, cómo se están comportando durante el año las comparables que yo tuve, con las que yo me estoy analizando mi política, si realmente hay cambios importantes por la industria que yo no estoy dejando de ver o que está sucediendo, o por ejemplo, en el caso de pandemia hubo diversas situaciones que se tenían que analizar. También es constantemente que los grupos van evolucionando y van teniendo nuevas operaciones a través del año, entonces es oportuno el que no dejar nada más al final de muchas compañías dicen, oye, voy a revisar la operación, la hago y posteriormente se la presento al área a mis asesores de precio de transferencia para determinar si estuve bien o estuve mal. Yo creo que es oportuno adelantarse y antes de llevarla a cabo, ver las consecuencias de la misma, si tiene la razón, si tiene lógica, si tiene sustento, el por qué se está haciendo y de alguna manera, pues poder servir este monitoreo que se está haciendo. Entonces, al hacer este monitoreo o análisis de benchmark oportuno, te da la oportunidad de quitarte demasiados dolores de cabeza que se pudieran presentar por alguna contingencia fiscal no tomada en consideración, ¿no? Básicamente sería mi comentario, Emilio. De acuerdo. Muchas gracias, Alex. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Alex, adelante. Sí, bueno, aquí es cuál sería la mecánica de llevar un análisis previo, bueno, y tener una verdadera documentación de transferencia. Podríamos decir que en una etapa de planeación es pues prácticamente ver lo que había comentado, ¿no? Es analizar todo el tipo de operaciones, todas las alternativas, circunstancias económicas que se están presentando, tomar en consideración los resultados de las políticas que ya se tienen, ver si se tiene que actualizar o adecuar las políticas que ya se contienen, analizar todo el tipo de documentación que abarca cada una de las diferentes operaciones, incorporar y hacer un análisis funcional como lo está estableciendo ya a partir de 2022, no solamente analizando tu parte, la entidad analizada, lo que viene siendo las funciones que está realizando, los riesgos que está asumiendo, los activos que están siendo involucrados, sino también hacer un análisis de las compañías con las que se está teniendo las operaciones para poder hacer un verdadero análisis funcional y determinar todos los riesgos existentes en la operación.
Ya una vez que se tiene un verdadero análisis funcional y se tiene todos los elementos para poder determinar si las comparables que se están utilizando durante años de ejercicio tras ejercicio son correctas o hubo un cambio significativo en la entidad analizada sobre las compañías comparables, pues a lo mejor se tendría que hacer una actualización. Ojo, no es recomendable estar cambiando comparables año con año, si no es que exista una gran diferencia dentro de las funciones, riesgos activos versus lo que se tenía, porque la autoridad lo pudiera tomar con que se está haciendo un ajuste o tratando de considerar que las compañías caigan dentro de los rangos establecidos. Se tiene que ser consistente, pero también es importantísimo revisar que dichas comparables efectivamente siguen teniendo o siguen siendo comparables antes de realizar los análisis. A realizar los análisis, yo considero que es oportuno de manera interna poder hacer los análisis de diferentes métodos, es decir, no solamente aunque se puedan usar, por ejemplo, el precio de reventa a un nivel bruto o el costo adicionado a un nivel bruto, sino también hacer un análisis a nivel global para ver tanto ingresos, egresos, si verdaderamente estamos cumpliendo con los márgenes establecidos, si no hay un posible riesgo. Y una vez teniendo los resultados, finalmente hoy por hoy existe lo que la autoridad nos está diciendo, que ya no solamente es suficiente el estudio o los contratos, los famoso término contractual y las facturas, te está diciendo que quiere ver materialidad, sustancia económica y es importante tener toda la documentación que pueda demostrar que dichas operaciones se llevaron a cabo y que además de cuál es el beneficio que existe por llevarlas, por tenerlas. Y para esto, pues ya lo había mencionado Emilio, que es importante tener bitácoras, cargos de horas de tiempo de las personas que están involucradas en la prestación de dichos servicios, que exista también correspondencia donde efectivamente se ve que existe una prestación de un servicio, y muy importante, los entregables. Muchas veces recibimos ciertos servicios de la parte relacionada que son muchos o varios millones de pesos y no existe nada donde demuestre donde hubo una opinión, una situación, un proceso de mejora o algo que indique que verdaderamente recibiste el servicio. Entonces yo creo que sí es importante incluir dentro de nuestra estudio, de nuestra, vamos a decir, incorporación del documento, aunque no sea parte del estudio, pero sí que se tenga como, vamos a decir, un soporte documental en donde esté a la mano en caso de que las autoridades nos vengan a revisar, pues tengamos todos los elementos para demostrar que dicha documentación. Y una vez cumplido este ciclo, previamente obviamente habrá una finalización una vez que se tenga culminado ya todas las operaciones económicas, posiblemente pudo haber otra operación, alguna situación específica, ya hacer las conclusiones pertinentes, pero yo diría que este ciclo no es un tema estático que lo haga una vez al año, sino que tiene que ser va con el punto anterior, de manera rutinaria, está revisando las políticas, está revisando los análisis y finalmente observar que nuestra documentación que tenemos al final del ejercicio y que va a ser presentada toda la información a las autoridades mediante todos los medios electrónicos que hoy por hoy nos pone como obligación, pues que tenga una sustancia fuerte y que pueda ser defendido en caso de una revisión, ¿no? No sé, Emilio, si tú quisieras agregar algún comentario. Yo creo que si nos pasamos a la siguiente lámina, que es el complemento de esta, que hablamos de, vamos, esto puede ser subjetivo, ¿no? Porque para quien es de alta calidad, para quien es de baja calidad, luego si nos enfrentamos también, cuando el auditor también está dentro de la empresa y revisa los estudios, bueno, es un enfoque que se vuelve con este concepto, ¿no? Sin embargo, aquí pues nos tenemos que ver ante la autoridad, ¿sí? En los 5 niveles que estamos poniendo aquí. Yo siempre he comentado que un estudio que debe de contener, pues lo que te marca el artículo 76, fracción 9, los 4 incisos. Eso es lo mínimo que debe de tener un estudio preciso de transferencia. El que te metan un análisis dentro del estudio de la industria, dentro del inciso C, ¿sí? De este artículo 76, fracción 9, de 20 páginas, vamos, ya está dentro de este inciso C, ¿sí? Es lo que debe de contener, ¿sí? Aquí le estamos poniendo pues,
ciertos parámetros que ustedes deberían ver. Oye, pero si yo soy el contralor, me das un estudio de precios de transferencia, tiene 200 páginas, ¿quién las va a leer? Sí, pues las va a leer, como decía Alex, la autoridad en caso de una revisión, y a lo mejor nos va a preguntar por qué no está el análisis de la comparabilidad para identificar este tipo de operación, si es comparable contra los comparables de distribución o manufactura, porque lo que tú estás haciendo es manufactura y no distribución. Oye, pero yo soy distribuidor porque todo el producto lo recibo, nada más le meto un empaque y lo distribuyo. Sí, pero le estás dando un valor agregado, y el comparable es de distribución o manufactura. Entonces son de los temas donde se vuelve la calidad de la documentación. En otro tema también que comentaba Alex, es, no está dentro del estudio de precios de transferencia, pero es prestación de servicios que viene desde el extranjero, ¿sí? O va hacia los países, la prestación de servicios, y yo les comentaba de logística. Tienen reportes de tiempos la empresa para decir que 3 horas fue para México, 4 para Centroamérica, existe una estimación de tiempos. Existen los correos electrónicos en un file donde se toman las decisiones de qué se tiene que hacer en otro país, porque México no cuenta con esa área de compras, por ejemplo, ¿sí? Y le están cargando compras a México, y le cargas compras a México a través de una comisión por compras, o de horas, o de un prorrateo, y sabemos que para efectos fiscales el prorrateo puede ser un tema no deducible. Entonces, es bien importante tener todo este soporte que a final de cuentas le va a llegar a una autoridad en caso de una revisión. Aunque sabemos también que a la autoridad generalmente no le gusta mucho lo que le presenta los contribuyentes. Pero bueno, aquí podemos tener un parámetro de calidad de documentación o de medición. ¿Sí? Alex, no sé si querías comentar algo aquí adicional. No. Adelante, por favor. ¿Sí? La siguiente lámina, por favor. Bueno, la siguiente lámina, si nos hace el favor, pues trae las mediciones, es un termómetro, ¿no? ¿Qué tanto riesgo puedo tener si tengo una empresa, por ejemplo, si me voy hasta la derecha con pérdidas consistentes en varios ejercicios? Oye, pero yo abrí hace 4 años y todavía tengo un ciclo de pérdidas porque tengo costos hundidos que todavía no puedo recuperar. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Qué tipo de sector eres? ¿Eres automotriz? ¿En qué punto técnicamente ya debería de ganar tu negocio? Porque le compras todo a tu parte relacionada y lo distribuyes aquí en México. ¿No deberías de ganar desde el primer año? Técnicamente, quizá no, porque estoy haciendo instalaciones, estoy acabando de ver todos los procesos y todas las líneas de producción. Traigo un plan de incrementar líneas de producción año con año. Eso implica costos, que no necesariamente los costos los voy a recuperar contra un ingreso de los clientes. ¿Por qué? Porque voy poco a poco. Sí, pero todo esto hay que demostrárselo a la autoridad en dado momento, ¿no? Entonces, son los riesgos que podemos tener. Alex, ¿quieres comentar algo aquí? Sí, aquí básicamente es que sí se tenga cuidado que la documentación que se tenga de transferencia cumpla con todas las, como decimos de manera pues subjetiva, pero sí importantemente es cuidar de que la persona que haga los estudios de transferencia sí se contemple todos los estándares de calidad, que cumpla con todos los esquemas a reportar, que se cumpla con toda la documentación que acompaña y ampara tanto las políticas como los resultados de los estudios de transferencia, y para efectos de mitigar cualquier tipo de riesgo. Básicamente sería el comentario. Correcto, pues podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, que es básicamente lo que habíamos comentado hace un rato respecto al tipo de responsabilidades que va a tener dentro de un grupo, de una entidad, las áreas para este tipo de temas de precios de transferencia. Oye, ¿quién es el primero implicado? Pues técnicamente es el Departamento de Impuestos. ¿Por qué? Existe una tesis que hay que recordar que viene desde el año 2006, una tesis que dice que el reporte o estudio de precios de transferencia es parte de las deducciones. ¿Por qué digo parte de las deducciones? Porque muchas de las empresas en México, en la mayoría, tenían pagos hacia el extranjero en aquel entonces.
¿sí? Entonces, hubo una controversia en una revisión que empezó en el año 2000, yo lo recuerdo, y que dijo el contribuyente, no tengo estudio de precios, aquí el 179 me dice el primer párrafo que en caso contrario de que yo no cumpla con los ingresos acumulables o deducciones autorizadas, que en aquel momento tenía esta compañía, muchas deducciones, entonces la autoridad podrá determinar que los precios sean como si los hubieran hecho terceros independientes en cuanto a montos, porcentajes, precios, etc. ¿Sí? Entonces, se mete en controversia y esta tesis dice, finalmente, que el reporte es parte de las deducciones. ¿Qué quiere decir? Que si no tengo el reporte o estudio de precios en caso de una revisión, pues técnicamente pues todas las deducciones que tenga con mis partes relacionadas de egresos serían no deducibles. Oye, ¿en qué punto yo puedo presentar el estudio de precios de transferencia en una revisión antes de que me cierren la última acta? Es decir, si llega el auditor y me dice, dame tu estudio de precios, no hay que decirle que no lo tengo, hay que mandarlo a hacer. Tenemos 1 o 2 años en lo que te cierran la auditoría, ¿sí? Y se le presenta a la autoridad, ¿sí? No hay que decir técnicamente que no lo tengo de inicio. Hay empresas que dicen, oye, yo he tenido operaciones muy pequeñas en años anteriores, han crecido, hoy, 2022, ya crecieron de manera importante, entonces, ahorita sí lo quiero hacer. Oye, y hacia el pasado, ¿qué es importante en cuanto al monto de la operación? Bueno, es que ahora ya tengo 300 millones, antes nomás tenía 50 o 60 millones de pesos en compras. Bueno, esos podrían ser no deducibles en algún punto bajo el enfoque que les estoy comentando. Entonces, el Departamento de Impuestos llega a tener la mayor responsabilidad. Evidentemente, también el director de finanzas, luego los comités de auditoría y pues, algunos otros, primero otros de los que estén relacionados y el comité de auditoría en algún momento. Entonces, aquí, Alex, ¿quieres hacer algún comentario? No, muy claro, Emilio. Bueno, aquí, entre otros, también nada más aclarar que se refiere a todas las partes que pudieran estar involucradas en la operación, ya sea de operación o de comercialización, que revelan o plasman la información que debe ser anexada en el estudio o la documentación soporte. Entonces, básicamente sería eso. De acuerdo. Sí, y si pasamos a la siguiente lámina en este sentido, pues de repente no es una prioridad preparar el estudio de precios de transferencia, ¿no? Nada más hay que ver si la preparación de este tipo de temas pues, reduce riesgos a final de cuentas. Si, oye, no tengo ni presupuesto para poderlo hacer, tomo en cuenta tus comentarios, ¿sí? ¿Qué tipo de documentación puedo tener si lo tengo hecho? La habilidad que tenga la compañía, el grupo, para identificar luego operaciones que no se están cobrando entre el grupo y si las puedo soportar o no. Si toda esta preparación que yo tengo de tan solo el puro estudio es suficiente para una defensa o no necesariamente. Tengo una operación especial que a lo mejor debo de preparar un file especial, básicamente por esta operación. ¿Sí? Hay reportes financieros que me puedan soportar todo esto. ¿Sí? Hubo reducciones de costos técnicamente dentro de la empresa que permitan que el estudio de precios de transferencia sea mejor, etcétera, ¿no? Aquí es importante entonces tener en cuenta que bueno, esta documentación o el estudio llega a ser en algún momento y más en una revisión por parte de las autoridades se vuelve relevante. Es básicamente lo que quería comentar aquí con esta lámina. Alex, no sé si quieres comentar algo. Sí, nada más como conclusión sobre esta lámina comentaría que desafortunadamente solamente se está tomando muchas veces el estudio de precios de transferencia como parte de la reducción del riesgo. Si lo pueden ver, es la parte que más resalta sobre lo que es las prácticas que realizan las empresas y que la realidad que el estudio de precios de transferencia arroja datos muy interesantes sobre la situación que pudieran guardar las diversas áreas del negocio, la rentabilidad que tienen, las oportunidades que pudieran presentarse, temas relevantes sobre si el modelo de negocio que estoy empleando es el correcto o me estoy equivocando con la tendencia que está marcando el mercado. Entonces, creo que si se pudiera utilizar perfectamente un estudio y sus resultados como toma de decisión para el futuro sobre el negocio mismo, ¿no? Entonces, creo que es un tema relevante y que se debiera tomar en consideración. Por eso es importante que sea preparado
con la calidad y con las conclusiones correctas para dar este tipo de respuestas, ¿no? Yo creo que aquí tocaste un punto bien importante. Yo creo que dentro del grupo, dentro de la empresa, lo más relevante es el modelo de negocios. Y el modelo de negocios, atrás debe de venir todo el soporte de este tipo de documentación a final de cuentas, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque pues, es de lo que vive la compañía, ¿no? Si nos pasamos a la siguiente lámina, que es la última, podemos ver otros temas que son importantes. Les han llegado a algunas de las compañías invitaciones para arreglar sus tasas efectivas porque son muy bajas, y los invita la autoridad a que crezcan estas tasas efectivas en el pago de impuestos. Si lo hacemos de abajo hacia arriba en la tasa efectiva de impuesto, quiere decir que a lo mejor la empresa dentro del estado de resultados, esta tasa efectiva, en lugar de traer un margen de rentabilidad del 5%, al ya pagar o hacer el análisis de la tasa efectiva, este 5% se convierte en un 15%. ¿Sí? Oye, y de acuerdo a comparables de mercado, entonces es correcto que este margen de rentabilidad como empresa, que en general sector manufacturero de riesgo limitado ha estado entre un 5 y un 7, por ejemplo, por ciento sobre costos y gastos, y con la invitación de las tasas efectivas salta un 15, es correcto, es defendible. Entonces, son de los puntos interesantes que hay que analizar, no solamente desde el enfoque de puramente una área, sino es complementario. Hoy al incrementar este tipo de tasa efectiva repercute en un ajuste de compras, que yo tenga que hacer deducibles compras. Ya declaré compras de importación, tengo que hacer algunas adecuaciones en los pedimentos de importación en este año. Entonces, son de las preguntas que dejamos sobre la mesa en este concepto de tasas efectivas. El otro tema es esquemas reportables. Hoy en la operación hubo una reestructura en este año 2022, es un esquema reportable. Hace rato platicaba con Alex, oye, se inmigra a una empresa o a una persona física a otro país, eso es un esquema reportable. Hay una operación intercompañías donde se le da ahora más negocio a otra empresa, pero curiosamente esa otra empresa traía algún atributo de pérdidas por ahí de ejercicios anteriores, puede ser un esquema reportable, ¿sí? Hay una venta de cartera, y esa venta de cartera a final del año entre partes relacionadas se vuelve una operación relevante que debo yo de declararle a la autoridad mexicana. Entonces, es importante ver todo esto antes del cierre del ejercicio, o si ya cerré el año, este tipo de temas estoy cumpliendo con ellos, estoy presentando las declaraciones, me tengo que acercar a los asesores, lo tengo que ver internamente también dentro de la empresa, todos estos enfoques. Alex, por favor, si quieres comentar aquí. Nada más que se tiene que tener cuidado con todo lo que has mencionado, se tiene que evaluar caso por caso, y si se tiene sobre la duda sobre si pudiera calificar una operación relevante o esquemas reportables, pues desde luego acercarse con los asesores para que puedan dar respuesta oportuna a esta situación. Y en el caso de la tasa efectiva, como tú lo mencionas, hay situaciones que por algunas cuestiones del mercado no pudieras llegar a la famosa tasa efectiva, pues simplemente te ayuda el tener vamos a decir, la documentación o el soporte del por qué no se está llegando a la tasa efectiva, y que muchas veces pudieran ser factores ajenos a la operación de partes relacionadas, ¿no? Simplemente pues tenerlo en consideración o defenderlo desde el punto de vista económico, el que la tasa efectiva está demasiado alto a lo que la realidad del mercado menciona, ¿no? Básicamente sería mi comentario. Perfecto. Pues bueno, la siguiente lámina, sí, pasamos por favor, ya para finalizar preguntas y respuestas. Creo que por ahí hay varias preguntas y respuestas en el chat. Déjenme ver si les podemos leer alguna. Dice, si un grupo de empresas tiene la obligación a dictaminarse y empresas sin operaciones, estas últimas presentan informativa local. Evidentemente, si una empresa tiene la obligación del dictamen fiscal,
pero no tuvo operaciones con partes relacionadas, pues las informativas, así como el título dice, son informativas por operaciones con partes relacionadas. Si la que dictamina sí tuvo operaciones, presenta lo local. Si las demás empresas del grupo no tuvieron operaciones intercompañías, pues de entrada no necesitan hacer un estudio de precios de transferencia y por lo tanto tampoco presentarían una local. No sé si es claro. Alex, no sé si querías aquí ampliar algo. No, yo creo que está claro como lo estás mencionando. En el caso de partes relacionadas no va a aplicar la facilidad señalada en la regla, pues tendríamos que ver si este tipo de facilidades le aplica a precios de transferencia. La otra pregunta es, en relación a las compañías obligadas a presentar ISIF, por ser parte relacionada de una compañía obligada a dictaminarse, si una compañía no está obligada a presentar información, sobre la situación del ISIF por no haber rebasado los montos señalados en la regla 2.16.5, que es la que señalan acá en la otra pregunta, tampoco estará obligada a presentar informativa local de partes relacionadas. Ahora, aquí es importante, vamos a conectar la pregunta anterior que decía que en el caso de parte no va a aplicar la facilidad que señala en la regla del monto. El punto es, si una empresa del grupo presenta el dictamen para efectos fiscales, independientemente de si las demás empresas tienen obligación también de DICIF o no, del grupo, ¿sí? Pero estas empresas del grupo tuvieron operaciones entre partes relacionadas y no llegamos a los montos señalados en esta regla 2.165, van a tener que presentar, o sea, si tuvieron operaciones entre partes relacionadas, sí presentan la local. Si estas empresas del grupo, alguna no tuvo una operación entre partes relacionadas, pues técnicamente no va a presentar la local, independientemente de si presentó o no un DICIF o presentó o no un dictamen fiscal. No sé si está claro. No sé si quisieras aquí abundar en algo, Alex. No, igual está muy claro lo que estás comentando. ¿Sí? Déjenme. Buen día. Si una empresa está obligada a presentar el dictamen fiscal por el segundo del 32A, solo se presenta la informativa local por las partes relacionadas con las que la empresa obligada tuvo operaciones, o serían todas las empresas del grupo. Creo que esta cada una de las empresas la presenta. ¿Sí? ¿Qué puntos consideran importantes para defender ante la autoridad en cuanto al ciclo de negocios de una empresa y la utilización de más de un año de información financiera de comparables? No sé, Alex, si quieres comentar algo aquí, por favor. Pues es que, bueno, es un tema, como lo comentábamos, de revisión caso por caso, pero hay ciertas industrias en donde sí, vamos a suponer, por ejemplo, un caso de industria automotriz, se está elaborando una pieza que se va a acabar vendiendo en años posteriores. Entonces, básicamente el ciclo de negocio de la rentabilidad sobre los temas que se están manufacturando, sí se reflejan las utilidades años posteriores. Entonces, el caso específico, hay muchas industrias también que son, vamos a decir, que son cíclicas y que sí se considera que toman parte de 1, 2, 3 años para la recuperación. Entonces, yo creo que aquí se tendría que plantear o poner dentro de los estudios para efectos de defender el ciclo de negocio, si verdaderamente la industria o el producto del que estamos hablando, su recuperación económica involucra 2 o 3 años posteriores a los que se está manufacturando. Y así cíclicamente lo que se hizo hace, vamos a suponer, en la industria automotriz hace 2, 3 años, lo estaría recuperando 3 años posteriores. Entonces sí se justifica que durante el ciclo se hagan análisis de manera multiaño versus el ejercicio que se está recibiendo para poder corroborar el ciclo completo, ¿no? Entonces, yo diría que sí es evaluarse caso por caso, analizar que la industria verdaderamente se involucre en una situación de multiaño en su ciclo para poderlo establecer en el estudio y en caso de una revisión, pues poderlo justificar plenamente. Eso de acuerdo a la OECD sí es justificable. Lo que no es justificable es utilizarlo de manera indiscriminatoria sin poder especificar o justificar el porqué del uso del ciclo de negocio, ¿no?
De acuerdo. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿ustedes consideran un ajuste si se hace durante el ejercicio o posterior al cierre del ejercicio? El posterior al cierre, evidentemente, es un ajuste, ¿sí? Ese, yo creo que no habría duda. El punto es si durante el año, de enero al mes de diciembre, yo meto un ajuste y de precios de transferencia. Aquí hay que ver el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y los criterios vinculativos que yo les comentaba, porque no me marca alguna diferencia antes o después del cierre del ejercicio. Y más, si existe una factura durante el año, de enero a diciembre, que dice o que diga, esta factura se emite por un ajuste de precios de transferencia. Si vemos la resolución miscelánea dentro de los requisitos para efectos de las deducciones en cuanto a un ajuste posterior al cierre del ejercicio, cuando se incrementa un gasto o un egreso, ¿sí? Me dice que la factura debe de decir ajuste de precios de transferencia, aunque ahí da una ampliación, dice ajuste de precios de transferencia, que iba del margen tal y se fue al margen tal. Sin embargo, aquí si estoy antes del cierre del ejercicio y tengo una factura que diga ajuste de precios de transferencia, la autoridad lo podría considerar que se está haciendo uno como tal y el ajuste debería haber sido a la mediana, ¿sí? Hay quienes dicen que aunque no digan las facturas ajuste de precios de transferencia, que haya incrementos en los precios, que esto sería más discutible. ¿Por qué? Porque durante el año todas las empresas siempre van ajustando sus precios. ¿Por qué? Porque los insumos pues, van variando de acuerdo a la inflación, valen más caros, etcétera. Eso técnicamente para mí no es un ajuste de precios de transferencia cuando te van incrementando el precio de manera normal. ¿Por qué? Porque ese es el ciclo de negocio, ¿sí? Sin embargo, insisto, si hay una factura que así lo diga, hay que nada más checarlo si esto no debería haber sido a la mediana. Y más, si le estoy comprando todo el producto a mi parte relacionada al 100% y lo estoy revendiendo aquí en territorio nacional. Espero haber contestado la pregunta. Alex, no sé si quieras complementar algo. No, queda claro lo que estás comentando. Que si ya tenemos bases de datos para México de comparables, ejemplo, para la industria automotriz, en ventas a menudeo, por ejemplo, pues que yo sepa, no hay bases de datos en México, desafortunadamente, de comparables. Estas bases de datos son por Standard & Poor's, por ejemplo, donde incorporan a todas las empresas que cotizan en bolsas de valores o a empresas privadas que están dispuestas a subir su información a dichas bases y que cualquier persona pagando un fee, por ejemplo, de derechos para entrar, puedan tener acceso a la información. Hay muchas otras empresas donde podemos ver en Internet que publican también su información de sus estados financieros por ciertas situaciones. Entonces, todo ese tipo de publicaciones se consideran públicas, pero que yo sepa, no hay una base de datos específica para México todavía. No sé si tú sepas algo de una base de datos para México de comparables, Alex. No, Emilio, como tú dices, básicamente, desafortunadamente, todas prácticamente son del extranjero y existe un criterio no escrito donde la autoridad solicita que se utilicen compañías públicas para usar comparables por los temas de confianza. Sin embargo, lo que tenemos que es nuestra Bolsa Mexicana de Valores son grupos los que cotizan en bolsa son grupos demasiado grandes, los cuales muchas veces pues no son realmente comparables o solamente en un pequeño sector de negocio comparables con la empresa analizada. Entonces, pues es difícil utilización, pero sí se puede hacer para temas, como lo decías, bases de datos o información pública para temas de benchmark y darte ideas más o menos si estás un poquito cuidado dentro del mercado, pero desafortunadamente son las bases de datos que tú comentas anteriormente. De acuerdo. Aquí nos hacen una pregunta, dice, para la presentación del anexo 9 del DIN, si no tuve operaciones con partes relacionadas en el extranjero en 2021, si no tuve con el extranjero, pues no presento el DIN 9, porque esa es la obligación que está como tal. Y luego me dice, pero no presento ese anexo. Bueno, sí, no presentas ese anexo, evidentemente, pero en 2022
sí lo tienes que presentar porque tuviste con nacionales, por la parte de las nacionales, aunque no hayas tenido Con el extranjero. con el extranjero. ¿Por qué? Porque la norma así lo señala a partir del año 2022, la fracción 10 del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Sí? Aquí nos preguntan, ¿habrá alguna actualización del DIM? ¿O se presentará el mismo aplicativo del DIM 16? Pues técnicamente entendemos que la carga batch, tú nos comentabas hace rato, ¿no, Alex? Que sí se había adecuado, ¿no? Básicamente sí ha habido, bueno, se ha adecuado, pero básicamente la información va a ser la misma que se va a utilizar, que se venía utilizando tanto del extranjero como nacionales. En el caso de las de 76A todavía no hay lamentablemente una carga batch. La autoridad se ha realizado pláticas con ellos, no lo ven no la posibilidad de hacerlo, pero lamentablemente para ahorita, para la 76A no hay. En el caso de la DIP no se habla que vayan a cambiar el formato, entonces la carga batch se va a utilizar, pero básicamente sería ese tema, pero se pretende que sí pudiera haber modificaciones más adelante de la declaración informativa para ejercicios posteriores. Okay. Aquí nos hace una pregunta de norma contable, esa te la investigamos porque necesitamos checarlo. Sí, te hablan, me imagino que es cuenta por cobrar, ¿no? La última, ¿dónde puedo consultar los requisitos de deducibilidad de los ajustes de precios de transferencia en resolución miscelánea? Bueno, los requisitos de deducibilidad, pues, técnicamente, por operaciones entre partes relacionadas, pues son operaciones que sean estrictamente indispensables. Hay compras de productos que tú vas a transformar, compras de productos que tú vas a distribuir, pago de regalías, si estás usando una marca, bueno, eso ya trae la naturaleza del principal. Si yo hago un ajuste de precios de transferencia, y más si estoy hablando de una erogación, en resolución miscelánea, me marcan los requisitos que debo de cumplir, y más posterior al cierre del ejercicio. Si es posterior al cierre del ejercicio, primero debo tener el estudio de precios de transferencia, con la operación original, quizá no cumplía. Luego, debo tener un reporte por el mismo especialista donde hace el análisis por qué no cumplía y con el ajuste ahora sí cumple y por qué es justificable que se mete ese ajuste. Posteriormente, el tercer reporte, que es un estudio de precios de transferencia ya con la operación que sí cumple, ya sea de ingreso o de egreso, debo de llenar la ficha correspondiente y tengo que subir la información que me pide la ficha al SAT. Sí, creo que la 36 o 136, sí, que hay que llenar, pero para contestar precisamente esta pregunta y ya para terminar, es en resolución miscelánea, ahí ves todos los requisitos de los ajustes de precios de transferencia. Técnicamente, cuando tengo un ingreso, oye, tengo que cumplir un ingreso que estoy incrementando en México, estoy incrementando la utilidad en México, ¿qué pasa si no cumplo con estos requisitos? Resolución miscelánea me dice básicamente cuándo incremento mis deducciones o reduzco mi utilidad de alguna forma. Es cuando tengo que presentar toda esta documentación. No sé si hasta aquí creo que son todas las preguntas. Ya nos pasamos un poco. Alex, ¿quieres comentar algo antes de cerrar? No, pues nada más que bueno, desde luego muchísimas gracias por acompañarnos y pues tomar acciones pertinentes para poder iniciar su documentación a la brevedad posible de acuerdo a todas las regulaciones y situaciones que se están presentando o que nos están marcando para este 2022 y poder cumplir en tiempo y forma. Muy bien, pues bueno, por aquí ya nos mandaron alguna otra pregunta, ya por el tiempo, se las contestamos por correo electrónico. Les agradecemos, como dijo Alex, su participación. Gracias por estar con nosotros y por favor,
ahí para que estén al pendiente de los siguientes webinars que tenemos de la firma. ¿Sí? Insisto, muchísimas gracias por su tiempo y que tengan buena semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Especializada en servicios fiscales, SCAT es una de las únicas 2 firmas mexicanas con presencia internacional. Actualmente contamos con oficinas en México, Uruguay, Estados Unidos y España. Con 12 socios y más de 90 profesionales, nuestro crecimiento se debe a que somos una firma sustentada en la calidad de nuestro equipo y en la ética profesional impecable que caracteriza a cada uno de los que lo formamos. El prestigio profesional que nos acompaña en Latinoamérica y otras partes del mundo es el resultado de una experiencia comprobada y de nuestra filosofía enfocada en el cliente que va más allá de la asesoría fiscal. A través de nuestra filosofía Beyond Tax Advisory, nuestro objetivo es potencializar la satisfacción del cliente y ofrecerle más valor del esperado, por medio de actualizaciones sistemáticas en impuestos y nuestra disposición de dar la milla extra en todas nuestras actividades. Trabajo creativo e intelectual de excelente calidad. Acompañar a nuestros clientes más allá de lo que la competencia acostumbra. Confianza total. Sabemos que los servicios fiscales tienen que ser cercanos y ágiles. Los especialistas deben responder con inteligencia y creatividad. En SCAT actuamos en consecuencia dejando atrás las acostumbradas respuestas lentas y burocráticas de grandes compañías. SCAT cubre aspectos fiscales locales e internacionales con enfoque multidisciplinario de servicios que se encuentran disponibles para compañías que operan con inversiones nacionales, extranjeras o mixtas. Consultoría y planeación fiscal, outsourcing fiscal y cumplimiento, impuestos internacionales, litigio fiscal, precios de transferencia, comercio exterior y aduanas, fusiones y adquisiciones, expatriados. Pilares de la visión SCAT: ser honesto, ser transparente, ser sorprendente, honrar nuestra palabra, hacer todo con calidad, ser amable, humilde y natural. Nuestros clientes, autoridades fiscales e incluso nuestra competencia dan testimonio de respeto y reconocimiento a nuestros socios. LeadersLeague nos cataloga como una firma excelente de servicios fiscales. El International Tax Review nos ubica en la banda 2 al mismo nivel de 2 de las Big Four. Contamos con penetración en diversos sectores. Vale la pena resaltar los del sistema financiero como bancos extranjeros, fondos de inversión, el sector inmobiliario, farmacéutico, energético y automotriz. Asesoramos a entidades del gobierno como NAFINSA y el SENACE, Centro Nacional de Control de Energía. Síguenos y conoce la experiencia Beyond Tax Advisory. En SCAT, vamos más allá de tus necesidades.